Atención, atención. Hay 2 operativos activos de manera simultánea en el gobierno de Claudia Sheinbaum esta semana, y lo que están revelando va a quedar grabado en la memoria de este país durante años. El primero opera desde adentro, dentro de Birmex, la empresa del Estado que tiene a su cargo comprar los medicamentos para todo el sistema de salud pública de México. El segundo opera desde afuera contra una red de más de 59 empresas que intentaron colarse al sistema con contratos millonarios para venderle medicinas al gobierno sin cumplir ninguno de los requisitos que la ley exige para hacerlo. Y en medio de los 2 frentes, hay un escándalo que define exactamente qué tipo de corrupción estaba pudriendo el sistema por dentro. Empresas dedicadas a vender gasolina y a rentar bienes raíces, participando en licitaciones para suministrarle pastillas. Jeringas y antibióticos a los hospitales públicos donde se atienden los mexicanos que no tienen otra opción. Eso está ocurriendo ahora mismo. Eso es lo que se destapó. Y la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de mover al equipo directivo completo de Birmex de un solo golpe, sin negociaciones, sin gradualidad, sin el tipo de manejo discreto que los gobiernos anteriores usaban para proteger a sus funcionarios cuando la corrupción de sus operaciones comenzaba a volverse imposible de ocultar. Para entender la gravedad de lo que está en juego, hay que entender primero qué es Birmex y por qué su funcionamiento correcto o su funcionamiento corrupto afecta directamente la vida de millones de familias mexicanas. Birmex es el acrónimo de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México. Es la paraestatal, la empresa del gobierno que tiene a su cargo adquirir los medicamentos para el IMS, el ISST, el IMS Bienestar y los hospitales del sector salud en todo el país. Hablamos de cientos de millones de piezas al año. Antibióticos, medicamentos oncológicos para pacientes con cáncer, insulinas para personas con diabetes, vacunas, antirretrovirales para pacientes con VIH, quimioterapias. Si el medicamento llega al hospital público donde tu mamá o tu papá se atiende, si llega a la farmacia del seguro donde una abuela con hipertensión va cada mes a recoger lo que necesita para no terminar en urgencias, pasó por Birmex. Así de central es esta empresa para la cadena de salud pública del país. Y lo que se detectó en estas semanas dentro de su estructura de compras fue un golpe dirigido directamente al corazón de ese sistema. En la licitación consolidada de medicamentos para 2025 y 2026, las autoridades identificaron que se habían adjudicado contratos para 175 claves de medicamentos a proveedores que no habían ofrecido el precio más bajo. Esto viola la lógica más básica de cualquier proceso de compra pública y viola también la ley de adquisiciones que rige este tipo de contratos. Cuando varias empresas compiten por un contrato del gobierno, el criterio principal para asignarlo es el precio más bajo con la calidad requerida. Siempre. No hay discrecionalidad ni margen para que un funcionario decida que prefiere a un proveedor más caro porque tiene mejores relaciones con él o porque ese proveedor le está pagando algo que no aparece en ningún registro oficial. El sobreprecio detectado en esas 175 claves no fue marginal ni explicable por diferencias de calidad o de condiciones de entrega. Llegó a 13,000 millones de pesos. Para aterrizarlo en términos que cualquiera puede entender, imagina que vas al supermercado a comprar azúcar y el precio marcado en el estante es 20 pesos el kilo. Pero en la caja te cobran 120 porque alguien dentro de la tienda arregló con un proveedor específico que le iba a pagar de vuelta una parte de la diferencia. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Solo que en lugar de azúcar son medicamentos para pacientes con cáncer, con diabetes, con enfermedades crónicas que dependen de esos fármacos para seguir viviendo, y en lugar de 100 pesos la diferencia son 13,000 millones. La persona que lo detectó y lo trajo a la luz pública fue Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Clark llegó a la conferencia mañanera del 19 de marzo y lo dijo sin rodeos ni eufemismos. Hay posibles indicios de corrupción en la compra consolidada de medicamentos. Se adjudicaron contratos a proveedores que no eran los de menor precio y el proceso tiene irregularidades que requieren investigación inmediata. El detalle técnico que hace esta revelación especialmente relevante es el timing. La compra ya estaba adjudicada y los contratos ya tenían nombre asignado, pero el dinero todavía no había salido. El freno se jaló en el momento exacto antes de que se pagara un solo peso a los proveedores irregulares. Eso no es un dato menor. Significa que la detección ocurrió antes del daño económico directo, lo que convierte este caso en algo cualitativamente diferente a la mayoría de los escándalos de corrupción en compras públicas que salen a la luz después de que el dinero ya se fue y las posibilidades de recuperarlo son mínimas.
Pero detectar el problema antes del pago generó de inmediato la pregunta más incómoda de toda la historia. Si los contratos ya estaban adjudicados y el dinero no se había pagado, alguien tuvo que firmar esas adjudicaciones. Alguien tuvo que autorizar que los contratos fueran a los proveedores más caros en lugar de a los más baratos. Alguien dentro de Birmex sabía exactamente lo que estaba ocurriendo y tomó decisiones activas para que ocurriera. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dirigida por Raquel Buenrostro, declaró la nulidad total de la licitación completa, no un ajuste parcial, no una corrección de las claves más problemáticas, nulidad total. Todo cancelado desde cero, y se abrió de inmediato la investigación para identificar a los funcionarios responsables de haber autorizado ese proceso. El 10 de abril, la presidenta Sheinbaum salió a la conferencia mañanera y confirmó lo que ya se estaba filtrando en los medios. Entre 5 y 6 funcionarios de Birmex separados del cargo de manera inmediata. El director general Iván Olmos Cancino, fuera. La directora administrativa Emaús López, fuera. El director de logística Carla Anaya, fuera. El director de planeación Fabián López, fuera. Otros involucrados de manera directa o indirecta en el proceso irregular, también fuera. La presidenta fue completamente explícita sobre la razón de las destituciones. Todos los que estuvieron involucrados con este proceso, que no fue claro y en el que hubo colusión con algunas empresas farmacéuticas, fueron separados de su cargo. Y después dijo la frase que define el estándar de este gobierno en materia de combate a la corrupción, con una claridad que no admite interpretaciones. Dijimos cero corrupción y es cero corrupción. Eso no es retórica de discurso de campaña que se olvida cuando llega el momento de aplicarla. Es una línea trazada en la arena con nombres, con cargos y con consecuencias reales. Hay un elemento de esta historia que muchos medios pasaron por alto y que le agrega un peso considerable al escándalo. Sheinbaum reveló algo que cambia la narrativa sobre quiénes eran las personas que firmaron esas adjudicaciones irregulares. Algunos de los funcionarios destituidos de Birmex llevaban en la institución desde antes de que llegara el gobierno de López Obrador, gente que sobrevivió a un cambio de gobierno completo, que aguantó la llegada de la llamada Cuarta Transformación en 2018, que siguió en su puesto durante 6 años de administración López Obradorista y que logró mantenerse en la transición de López Obrador a Sheinbaum en 2024. Gente que conocía los mecanismos internos de Birmex con un nivel de detalle que solo se acumula durante años dentro de una institución. Que conocía los contratos, los proveedores, las rutas de autorización y los puntos exactos donde el sistema podía ser manipulado sin que las alarmas se activaran de manera automática. Y que según la investigación usó precisamente ese conocimiento acumulado durante años para beneficiar a empresas privadas específicas con contratos que la ley establecía que debían ir a otros. La encerrona legal en que quedaron estos funcionarios es total. Están separados del cargo mientras dura la investigación, lo que significa que ya no tienen acceso a los expedientes que los comprometen, ya no pueden alterar documentación ni coordinar versiones con sus cómplices. La Secretaría Anticorrupción ya tiene identificadas a las personas que participaron en la compra irregular y Raquel Buenrostro lo dijo con la misma claridad que Sheinbaum. Habrá sanciones administrativas y penales para quienes resulten responsables. Cada opción que tienen estos funcionarios de aquí en adelante es peor que la anterior. El nuevo director de Birmex nombrado de inmediato es un colaborador de confianza de Sheinbaum desde su etapa en el gobierno de la Ciudad de México. Ese nombramiento no es un movimiento burocrático de rutina. Es la presidenta poniendo a un hombre de su círculo más cercano a controlar una de las instituciones de compra más importantes del Estado, con la instrucción implícita de que el estándar que se aplique de aquí en adelante no tenga ninguna ambigüedad. El mensaje que ese nombramiento envía a toda la administración pública es aplastante en su claridad. Si hay colusión con proveedores, si hay irregularidades en las compras, el costo es el cargo y posiblemente la libertad. Pero la puerta de adentro era solo la mitad del operativo. Cuando las autoridades voltearon a revisar a los proveedores que habían participado en la licitación irregular, lo que encontraron superó incluso lo que la investigación interna había anticipado. Raquel Buenrostro llegó a la mañanera del 29 de abril con un informe que en cualquier gobierno anterior habría permanecido sepultado bajo 4 capas de eufemismos y comunicados de relaciones públicas.
Lo dijo sin rodeos. El gobierno tiene bajo revisión a 59 empresas por diferentes irregularidades relacionadas con la compra consolidada de medicamentos. Y comenzó a desglosar. 16 empresas no tenían registros sanitarios válidos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, SOFEPRIS. Para quien no conozca exactamente qué significa eso, SOFEPRIS es el organismo que certifica que un medicamento es lo que dice ser, que tiene la concentración química correcta, que fue fabricado en condiciones que garantizan su seguridad y que no va a hacerle daño al paciente que lo recibe. Si una empresa no tiene registro válido de SOFEPRIS, sus medicamentos no tienen ninguna garantía sanitaria verificable. Son frascos con etiqueta cuyo contenido nadie ha certificado que sea lo que dice que es. 16 empresas participaron en licitaciones para venderle medicinas a los hospitales públicos del gobierno mexicano sin tener ese registro. 16. Pero el dato que definió la cobertura de este caso en todo el país fue otro. Entre las 59 empresas investigadas, Buenrostro reveló que varias tienen un objeto social registrado que no tiene ninguna relación con el sector farmacéutico. Algunas son empresas inmobiliarias cuyo giro declarado es la renta y venta de locales comerciales. Otras venden combustibles. Empresas dedicadas a rentar propiedades y a despachar gasolina, participando en licitaciones para suministrarle medicamentos a los hospitales del Gobierno de México. Escúchalo despacio porque merece procesarse con toda su dimensión. Una empresa que vende gasolina ganó una licitación para suministrar medicamentos al sistema de salud pública. Eso no es un error administrativo cometido por alguien que no revisó bien los documentos. Eso es una red de prestanombres y empresas fachada creadas o recicladas específicamente para cobrar contratos del Estado con documentación falsa o insuficiente. Con alguien dentro del sistema que les abrió la puerta y que sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando la abrió. El caso más documentado entre todas las empresas investigadas, el que tiene expediente completo y resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación, es el de Biomex Lab México. Esta empresa se presentaba a sí misma como una compañía especializada en diagnóstico molecular. Entre 2022 y 2024 acumuló cerca de 100 contratos con el gobierno por un monto que supera los 276 millones de pesos. 100 contratos en 2 años. El 25 de abril de 2025, la Secretaría Anticorrupción la inhabilitó por 15 meses, publicado en el Diario Oficial de la Federación con número de expediente. La razón, haber proporcionado información falsa en un procedimiento de licitación, no incompleta, no desactualizada, falsa, y no era la primera vez. En junio de 2024 ya había recibido una inhabilitación de 3 meses y una multa por entregar bienes con irregularidades en contratos previos. Reincidencia documentada, inhabilitación previa ignorada y continuó operando y ganando contratos. Hay además una empresa más cuyo nombre no ha sido revelado públicamente porque el caso está en manos de la Fiscalía General de la República. Esta empresa falsificó registros de SOFEPRIS, no los presentó incompletos ni vencidos, los falsificó. Eso ya no es territorio de sanciones administrativas, es territorio penal y la denuncia formal ya fue presentada. El dato global que cierra el cuadro completo de lo que la auditoría encontró es el siguiente: 650 claves con irregularidades detectadas en todo el proceso de compra. Y la revisión forense al ejercicio 2023 de Birmex reveló irregularidades por más de 1,045 millones de pesos. El 25% del monto total auditado tenía problemas. Un cuarto de todo lo que se revisó. Lo que eso significa en términos concretos es que el sistema de compras de Birmex no tenía corrupción en los bordes. La tenía en el centro, operando de manera sistemática, con suficiente escala como para que un cuarto de las compras del año auditado presentara irregularidades verificables. Lo que Sheinbaum ejecutó con estos 2 operativos simultáneos, el de adentro y el de afuera, no fueron acciones separadas que coincidieron en el tiempo. Son los 2 flancos de un solo movimiento estratégico diseñado para que no haya escapes por ningún lado. Cerrar la puerta interna separando a los funcionarios corruptos les impide destruir evidencia y les corta el acceso a los expedientes que los comprometen. Simultáneamente, la cacería de las 59 empresas externas deja sin red a los proveedores que dependían de sus contactos dentro de la institución. Cuando los contactos internos ya no están y la puerta que les abrían está cerrada con candado, las empresas corruptas quedan completamente expuestas. Y el dato que le da al gobierno su mayor capital político en este caso es el que Sheinbaum repitió varias veces con razón. Los 13,000 millones de pesos de sobreprecio nunca se pagaron. Los contratos se adjudicaron, pero el dinero no salió.
La corrupción se detectó, se detuvo y se está castigando. Eso es inédito en la historia reciente de las compras públicas de medicamentos en México y establece un estándar nuevo que este gobierno tiene ahora la responsabilidad de sostener en cada licitación que venga después. Dijimos cero corrupción y es cero corrupción. Esa frase ya tiene un expediente concreto con nombres, cifras e inhabilitaciones publicadas en el diario oficial que la respalda. Y el contraste con lo que había antes es lo que le da a este operativo toda su dimensión histórica. En 2024, el año anterior a esta limpieza, el IMSS no surtió más de 4 millones de recetas. 4 millones de personas que llegaron a la farmacia del seguro y se fueron sin el medicamento que necesitaban. Ese desabasto no era un problema de logística ni de presupuesto insuficiente. Era el resultado de años de compras corrompidas, de proveedores que ganaban contratos sin cumplir lo que prometían, de un sistema donde el dinero que debía comprar medicamentos se filtraba hacia otros bolsillos antes de convertirse en los fármacos que los pacientes esperaban. La Cuarta Transformación heredó ese problema sin haberlo creado. Y ahora, en lugar de taparlo o de administrarlo con discreción para que no generara escándalo, lo está limpiando con el operativo más contundente y más transparente que ha visto Birmex en toda su historia. El costo político de admitir que había corrupción incluso dentro del propio gobierno es real, pero el beneficio estructural de un sistema que demostró ser capaz de detectarse a sí mismo, de frenarse antes del daño y de castigar públicamente a los responsables es el tipo de capital institucional que ningún discurso puede construir sin hechos concretos que lo respalden. Esos hechos ahora existen y están en el expediente. Lo que venga en las próximas semanas va a revelar más nombres y más conexiones. El cerco no terminó con las destituciones de abril, apenas está comenzando.